Gracias. Esto va para el parcial. Bueno, este, a ver, sí, en el sentido, no sé si ustedes han hecho el práctico, ya ven que las funciones seno y coseno hay ejercicios. O sea, lo que en mi clase teórica no les habíamos dado mucha pelota. Yo ahora voy a desarrollar un poco de estas ideas de las funciones trigonométricas, pero no es que vaya como un tema de teórico o un tema de práctico, es para que esos ejercicios que ustedes hagan con seno y coseno tener un poco más de herramientas, capaz que a algunos les resulta muy natural y algunos no saben de dónde salen estas funciones. Voy a dedicar estas clases o una clase un poco más tal vez a explicar un poco de las funciones trigonométricas. ¿Tá? O sea, como que esta semana la voy a utilizar no para seguir avanzando en el temario que va para el teórico, eso ya es hasta límites y continuidad, pero sí como cosas, hablar de ciertas funciones, herramientas, a partir de las cuales además vamos a estar repasando los temas para el parcial. ¿Tá? Yo ahora de las funciones trigonométricas se las introduzco, voy a hablar de su continuidad, de su integrabilidad, ¿entienden? Voy a estar todo el tiempo relacionando con los temas que van para el parcial. Dale, gracias. Bueno, pero no es que en sí les vamos a pedir un ensayo sobre, sobre el seno y el coseno, eso no. Bueno, las más básicas son seno y coseno, entonces, ¿qué son? Fíjense, el seno es una función que está definida en todos los reales. A cada x le asocia el valor seno de x. ¿Tá? Lo mismo la función coseno. A cada x en R tenemos asociado un valor coseno de x. Les quiero explicar en esta clase qué son, de dónde salen. Probablemente muchos ya lo saben, pero no viene mal repasar. Son funciones muy naturales asociadas a triángulos. ¿Tá? Pero primero que nada les hago las gráficas, que supongo que ya están familiarizados, pero como les digo, no viene mal. Son funciones periódicas de periodo 2π. ¿Qué quiere decir? Que cada 2π se repite su gráfica. Entonces, si yo les hago este dibujito, después sigue igual. O sea, a partir de acá se repite. Este valor aquí es pi, la mitad del periodo. Este es pi sobre 2, donde tiene el máximo. Y este es 3π sobre 2. ¿Tá? Y cada cachito de estos mide pi sobre 2, o sea que esto es menos pi sobre 2, y verifica la función seno que es impar. Seno de x es igual a menos seno de menos x. Esto es para todo x en R. Es lo que se llama una función impar, que lo que vale en un punto x es el opuesto de lo que vale en el punto menos x. Dijiste menos cero, seno de menos x, ¿verdad? Sí, gracias. Ahí va. Menos seno de menos x. Es decir, en el punto x, fíjense acá, vale esto, seno de x, pero en el punto menos x no vale lo mismo, no vale seno de x, vale menos seno de x. ¿Tá? O sea, vale menos lo que vale en el opuesto. ¿Tá? Lo que se llama una función impar. Y estos valores máximos acá son todos lo mismo. Este me quedó medio alto, acá este no va, quedó muy alto. Es siempre lo mismo, es 1, el valor máximo es 1, y el valor mínimo es menos 1. O sea que es una función acotada entre 1 y menos 1. O sea, el módulo de seno de x
es menor o igual que 1 para todo x en R. ¿Tá? O sea que es una función definida en todos los reales, acotada. También es continua e integrable, pero para explicarles eso les tengo que decir de dónde sale. ¿Tá? Ya lo vamos a hablar, por ahora simplemente les estoy mostrando la gráfica que ya deben estar familiarizados. Les voy a hacer la del coseno. A ver, si quieren preguntar algo sobre el seno. Era una función par, ¿no, profe? Impar, porque Ah, impar. entonces se los escribo si quieren. Impar. Función impar. ¿Tá? Vale en menos x el opuesto de lo que vale en x. Profe, una pregunta. Sí. ¿Podés repetir eso, lo de menos n de x y menos x, porque no me quedó muy claro? Está. Fíjate, viste, justo es esto lo que está marcado acá. Mirá lo que dice esta propiedad, que es que la función es impar. Es que el valor de la función en menos x, o sea, en el opuesto de x, es el opuesto del valor de la función en x. ¿Tá? Fíjate acá en la gráfica lo que pasa. Este es x, ¿verdad? Y este es seno de x. ¿Tá? Ahora, si yo me voy para menos x, el valor de la función es en valor absoluto lo mismo que vale en x, pero con el signo de menos. O sea, seno de menos x es menos seno de x. ¿Se entiende? Ah, ok, gracias. Profe, ¿dijiste que está acotada entre -1 y 1? Sí, valor absoluto de seno de x es siempre menor o igual que 1. ¿Eso qué quiere decir? Que menos 1 es menor o igual que seno de x, menor o igual que 1 para todo x. Bien, muchas gracias. Ya van a entender por qué cuando les expliqué qué es el seno y el coseno. Por ahora les digo, miren, es una función y esta es la gráfica. Nunca expliqué por qué, pero ahora lo vemos. Coseno entonces. Coseno de x. Voy a hacer así. Miren lo que hago. Tenía la función seno. Esperen que voy a borrar todo lo que me sobra acá. Tenía la función seno acá, ¿de acuerdo? Miren lo que hago. La traslado, chuc, pi sobre 2 para la izquierda. Esa es una propiedad que tienen seno y coseno. O sea, coseno de x es igual a seno de x menos pi sobre 2. ¿Tá? Eso hay que probarlo y demostrarlo, pero es así. Una gráfica es la otra trasladada a pi sobre 2 para la izquierda, es decir, esto acá es el 0, este punto de acá es el pi sobre 2, este de acá es el 2pi, y este de acá es el pi. ¿Está bien? Y también después de 2pi se repite. Ahora, esta segunda sería par, ¿o no? ¿O es Esta impar es también? par. Coseno de x es igual a coseno de menos x, Ah, por eso. y Pero así del entonces, menos, para todo función. x en R. Esto es que me quedó copiado, perdón. Esto me Ah, bien, quedó bien. copiado de la otra. Esto es una función par.
¿Tá? ¿Por qué es par esta? Porque vale lo mismo en x que en menos x, ¿ven? En x y en menos x vale lo mismo. ¿Tá? Una es par y otra es impar. Y también está acotada entre menos 1 y 1, al ser trasladada de la otra, el valor absoluto del coseno de x también es menor o igual que 1 para todo x en R. ¿Tá? ¿Lo tienen más o menos esto? La gráfica del seno y el coseno. Sí. Bien. Bueno, ¿de dónde sale esto? Entonces vamos a ver lo que es el círculo trigonométrico. Bueno, antes de pasar al círculo, voy para acá a ver si tienen alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer sobre el seno y el coseno. Profe, una pregunta. Sí. En el codominio de las dos, viste que van de real a real. Ujú. En la parte de la derecha, creo que se llama codominio, ¿no sería de entre menos 1 y 1? En vez de todos los No, reales. porque vos fíjate que este R de acá, lo que quiere decir es que coseno de X es un número real simplemente. O sea, es verdad también si vos escribís esto, mirá, coseno es una función que va de R y cae en el intervalo cerrado 0, 1. Esto también es cierto, ¿tá? Las dos cosas son ciertas. Pero coseno, que va de R en R, también está bien porque el 0, 1 está incluido en R. Ok, muchas gracias. ¿Tá? Pero no pasa nada, o sea, lo que sí es que la imagen de la función es el 0, 1, es decir, coseno de R, o sea, todos los cosenos de X, todos los valores coseno de X con X en R, ¿qué conjunto es? Este es el 0, 1. ¿Se entiende? Una cosa es la imagen de la función, que es esto, hacerle coseno a todos los reales, ¿No y otra sería cosa menos es 1, el 1? codominio, que es esto. ¿Sí? ¿No Sí, sería es de menos menos 1, 1 1? 1, creo. Gracias, menos 1, 1, perdón. Tienen toda la razón, me equivoqué. Fíjense acá que toma todos los valores entre menos 1 y 1. ¿Está? Todo esto es el recorrido de la función. ¿Se entendió? Profe, ¿la tangente no tiene un gráfico también? Sí, ahora después ya vamos para ahí. Ni la Ah, ok. definición seno y coseno. Fíjate, la tangente, ¿qué es? Seno sobre coseno. O sea, primero tenemos que entender esta para Ah, entender la tangente. Como función es mucho más complicada. ¿Por qué? Porque al estar dividida por el coseno, vos fíjate acá en la gráfica de coseno, que estamos dividiendo en varios lugares por 0. O sea, eso no existe. Ahí la función se va a ir a infinito. O sea, ni siquiera está definida en esos puntos. Entonces no es una función como el seno y el coseno que está definida para todos los reales. ¿Tá? Es una función más complicada, viene después. ¿Entendés? sí. Hay unas cuantas divisiones por 0 ahí que eso no funciona. Bueno, entonces el círculo trigonométrico. Es el círculo unidad, por un lado es el círculo unidad, que es el círculo unidad, agarramos aquí, y es el círculo de radio 1. Centrado en el origen. ¿Está bien? O sea que este número acá es 1
menos 1, acá está i, es un número complejo, menos i. ¿Está? Es el círculo centrado en el origen, en 0, 0 del plano, digamos, de radio 1. Es decir, que esto acá mide 1. ¿Está bien? Entonces vamos a considerar eso, considerar la circunferencia unidad. La voy a copiar. Bueno, entonces, ¿qué son el seno y el coseno? Fíjense, si yo tomo acá un ángulo X, medido en el sentido antihorario, comenzando del eje OX, ¿está bien? Mido un ángulo X a partir del eje OX. Mido un ángulo X. Y proyecto este punto de aquí, o sea, el punto del círculo que se corresponde a haber medido ángulo X antihorario respecto del eje OX, lo que hago es lo proyecto sobre la recta OX. ¿Está? Bueno, ¿qué obtengo ahí? Obtengo dos valores. Este valor de acá, este punto, o sea, el cateto que queda sobre el eje OX, este valor de acá es coseno de X. ¿Está? Y este valor de acá, o sea, proyectarlo sobre el eje OY ahora, este es el eje OY, este valor de acá es seno de X. Esa es la definición del seno y el coseno. Si uno toma el círculo unidad y mueve un ángulo X, mide un ángulo X en sentido antihorario a partir del eje OX, la coordenada X del punto del círculo que obtiene, la coordenada X mide coseno de X y la coordenada Y mide seno de X. ¿De acuerdo? Así es que se definen las funciones trigonométricas seno y coseno. Si medimos un ángulo X en sentido antihorario a partir de la recta, de la semirrecta OX, el punto de la circunferencia unidad que obtenemos tiene coordenadas seno de X, coseno de X, como punto del plano, ¿no? Como punto del plano. ¿No sería primero coseno X, seno de X? Sí, muchas Eso iba a gracias. decir. Muchas gracias. Como punto del plano R2. Gracias. Esto es coseno X, seno X.
¿Está? O sea que este punto del plano, ¿qué coordenadas tiene? Coseno X, seno X. No me gustó, esperen. ¿Sí? ¿Entienden? Entonces, por ejemplo, acá ya pueden ver una propiedad evidente que tienen las funciones seno y coseno, que se deduce a partir del teorema de Pitágoras, que es la siguiente, que coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x, ¿cuánto vale? 1. 1 para todo x. Para todo x, ¿está bien? Porque la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. En este caso, que la hipotenusa mide 1, entonces queda que coseno al cuadrado de x más seno cuadrado de x igual a 1. ¿No? Y acá pueden ver también los ceros de la función y por qué una es par y otra es impar. Miren, veamos eso geométricamente. Miren qué pasa si yo ahora en lugar del ángulo X, ¿está bien? Tomo el ángulo menos X. ¿Qué quiere decir que tomé el ángulo menos X? Es el ángulo opuesto, o sea, en vez de tomarlo en sentido antihorario, medirlo en sentido antihorario a partir de la semirrecta, lo mido en sentido horario, es decir, me vengo para este lado. Si yo considero el ángulo menos X, que es este, fíjense qué pasa con las coordenadas del punto este, del punto violeta. Bueno, la coordenada X es la misma, es coseno de X. Pero la ordenada, o sea, la proyección sobre el eje Y, es la opuesta, ¿verdad? En lugar de ser coseno X, que seno X, digo, ¿esto qué es? Esto es menos seno X. Entonces ahí se ve que coseno de menos X es igual a coseno X, o sea que la función coseno es par, pero que el seno del ángulo menos X es menos el seno de X. Y esto es válido para todo X. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué más podemos ver acá también? Los valores, ¿cómo se dice? Especiales, los valores que, miren. Bueno, a ver, antes de seguir con esto, ¿alguna duda hasta acá? Yo no entendí muy bien qué era gráficamente el seno de x y coseno de x. Ah, bueno, está. Esto está bueno que lo preguntes porque es la definición de las funciones. Es así. O sea, ¿cómo se define para un valor x? ¿Está? El seno. ¿Está? Bueno, entonces vos tenés que hacer así. X, ¿cómo se representa geométricamente la variable x? Es esto que está acá, es decir, se mide un ángulo en sentido antihorario a partir de la semirrecta o X, que es esta, a partir del eje X. ¿Eso lo entendés? Esto es X, esta cantidad. ¿Lo entendés? Eso sí. Está, perfecto. Ese es X. Ahora, ¿cuál es el seno de X y el coseno de X? Cuando vos medís un ángulo X,
podés trazar la recta que está a ángulo X, y cuando esa recta intersecta la circunferencia, te va a dar un punto del plano. O sea, la intersección de la recta de ángulo X con la circunferencia unidad te da un punto del plano. ¿Qué coordenadas cartesianas tiene ese punto? Bueno, coseno X, seno X. Esa es la definición de las funciones seno y coseno, ¿entendés? O sea, para cada X te da las coordenadas cartesianas del punto que está a ángulo X en la circunferencia unidad. Ahí va, ahora sí, profe. Impecable. Profe, Gracias. Sí. pero da igual que lo mida ese ángulo en grados o en radianes. Pues siempre No, tuve esa duda. esto está medido en radianes. Ahora iba para ahí. En esta circunferencia iba a explicar esto. Es en radianes el ángulo. Es decir, ¿qué quiero decir que es en radianes? Que este ángulo, miren. Bueno, este ángulo, este punto de acá, tiene ángulo 0. ¿Tá? Profe, antes, Sí. una duda. Los puntos que corta el eje OI con la circunferencia, ¿cuáles son? Voy. Este punto son estos dos, ¿verdad? Este punto y este punto. ¿Tá? Fíjate, justamente, esos son valores especiales. ¿Qué valor tiene, qué coordenada tiene este punto en el plano? Tiene la coordenada, por un lado tiene la coordenada 0, 1, porque es 0 de X y 1 de Y. Por eso, ¿con qué se corresponde? Este es el coseno de pi sobre 2. ¿Por qué? Porque justamente este ángulo, ¿cuánto mide en radianes? Es pi sobre 2. ¿Y el 1 qué es? Es el seno de pi sobre 2. Que es lo que ven acá. Voy para arriba. Seno de pi sobre 2 es 1, y coseno de pi sobre 2 es 0. ¿Entendés? Ah, ahí va, claro. ¿Tá? Entonces ahí va. ¿Cómo medimos los ángulos en radianes? Toda la circunferencia mide 2pi. O sea que el ángulo 0 es lo mismo que el ángulo 2pi. Y por eso también que las funciones seno y coseno son periódicas de periodo 2pi. ¿Por qué? Porque a los 2pi se repite porque volvía al mismo ángulo. O sea, si yo estoy midiendo un ángulo acá arranco en ángulo 0, y voy midiendo. Acá aumenté el ángulo, llego a pi sobre 2, sigo, acá llego a pi, sigo. Cuando vuelvo a 2pi, cuando doy una vuelta entera, que es 2pi radianes, es el mismo ángulo, es ángulo 0. O sea, ángulo 0 es lo mismo que ángulo 2pi. ¿Está bien? Entonces, la medida en radianes, ¿cuál es? Bueno, 90 grados es pi sobre 2. Media vuelta es pi. Acá es ángulo pi, porque ya sumé pi sobre 2, que mide esto, más pi sobre 2, es el mismo ángulo, es pi. Si sigo acá, esto es 3 veces pi sobre 2. Y cuando llego acá es 2pi, una vuelta entera, que es lo mismo que 4 veces pi sobre 2. ¿Tá? Esta es la fórmula de medir en ángulo en radianes. ¿Qué quiere decir que lo mido en radianes? Que en vez de decir que estos son 90 grados, lo que mide pi sobre 2 es la longitud de este arco. ¿Está bien? Y justamente de este dibujo es que voy a copiar esto acá. Voy a copiar estas gráficas. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, déjame que arreglo este dibujo acá y ya me preguntás.
Voy a borrar Dale. un poquito. Fíjense, acá se puede ver perfectamente estos valores, ¿no? Porque ¿qué pasa? Cuando vos vas moviendo el ángulo acá, si este es ángulo X, ¿tá? Seno y coseno se van moviendo. Arrancando acá, ¿tá? El seno es 0, porque no tengo altura, pero a medida que voy creciendo, llego a un máximo en donde, en pi sobre 2, que es lo que se ve en esta gráfica acá. Voy creciendo en ángulo, llego al máximo, o sea, lo máximo que puede medir la altura es 1, llego acá hasta el máximo 1. Después comienzo a bajar, mientras sigo aumentando el ángulo, comienzo a bajar hasta que vuelvo a llegar a altura 0, y después recorro así, voy hasta altura menos 1, y así sigo, y después es periódico porque estoy dando vuelta a la circunferencia, o sea, voy pasando por el mismo punto infinitas veces. Ahora sí, pregunten. ¿Viste el primer dibujo? No entendí por qué pusiste una I. No sé si eso es de los complejos o qué, pero no Sí, entendí. no le des pelota, ¿está ahí? Sí, Es el punto del plano que tiene coordenadas 0, 1. dale, Y dale. este menos i es el punto del plano que tiene coordenadas 0, menos 1. Es una anotación para esos puntos, viene de los números complejos, lo van a ver en cálculo 2 esto, si no lo vieron ya. No importa para nada en esta clase, en lo que estoy hablando no tiene ninguna importancia. Dale, perfecto, gracias. Más dudas. Bueno, entonces ahí tenemos la definición de las funciones seno y coseno, de dónde salen y las propiedades que tienen. Por ejemplo, miren esta propiedad que no habíamos escrito todavía. Seno de x más 2pi es lo mismo que seno de x. O sea, esto para todo x en R. ¿Por qué? Porque el punto x, o sea, el ángulo x, o el ángulo x más 2pi, que es dar una vuelta entera, es el mismo punto del plano, o sea que tiene las mismas coordenadas, si es el mismo punto. O sea, si yo mido un ángulo x, o mido el mismo ángulo más una vuelta entera al círculo, una vuelta entera al círculo mide 2pi, obtengo exactamente el mismo valor. Y lo mismo obviamente para el coseno. El coseno de x más 2pi es igual al coseno de x, también para todo x en R. Esto se dice que las funciones son, ambas funciones, son periódicas de periodo 2pi. ¿Dudas? Entonces también puede ser x más algo par pi, ¿no? Va a ser lo mismo. Y sí, mirá, pero es muy fácil demostrarlo, porque vos decís, ponele, seno de x más 4pi, por ejemplo, mirá, seno de x más 4pi, esto es lo mismo que seno de x más 2pi más 2pi. Claro. Y entonces, esto es lo mismo que seno de x más 2pi, porque sumar 2pi, viste que no influye. Y esto a su vez es lo mismo que seno de x. Bien. Eso es una manera inductiva de demostrarlo, pero también geométricamente, porque cualquier múltiplo par de 2pi, cualquier múltiplo, perdón, de 2pi, o sea, 2pi, 4pi, 6pi, es dar una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas a la circunferencia, pero siempre volvés al mismo lugar. Entonces, si yo parto de este punto, doy una vuelta entera y es 2pi. Si doy 2 vueltas es 4pi. Si doy 3 vueltas es 6pi. O sea que todos los múltiplos de 2pi vuelvo al mismo punto. O sea que más en general, lo que tú estás planteando es que más en general
se cumple que seno de x más 2n pi es igual a seno de x. Esto es para todo x y para todo n, natural. ¿Está bien? Porque un múltiplo entero de 2pi es dar una vuelta entera a la circunferencia. Y Bien, lo mismo gracias, para el profe. coseno. Más preguntas. Profe, Sí. yo tengo una duda, pero sobre cómo, o sea, ya vimos cómo queda representada el seno y el coseno geométricamente, pero y entonces la tangente se la puede representar geométricamente. Sí, la O sea, en el tangente. mismo círculo, digo. Sí, es la tangente. O sea, eso lo vemos después de la tangente. Por ahora quiero Ok, hablar ok. de seno y el coseno, pero sí, claro, todas tienen representaciones geométricas. ¿Qué pasa? La tangente, como decía al principio, que se puede construir a partir del seno y el coseno, es seno sobre coseno, es una función más complicada porque no es continua en todo R, como seno y coseno, ¿tá? Porque hay valores, o sea, cuando el coseno se anula, esos son discontinuidades para la función tangente. Porque estoy dividiendo entre cero. Ya Claro. después hablamos de la función tangente, pero Ok, muchas gracias, igual. ya que estamos, voy para la continuidad y la integrabilidad de estas funciones. Mire. Profe, tengo una pregunta sobre esto Sí. que pusiste recién. Déjame escribir Del eso, si 2pi. no me olvido para dónde voy y ya te atiendo. Dale, dale, tranqui. Dale, decime. Esto que pusiste de 2pi, lo que son periódicas en 2pi, eso lo entiendo, pero es como que haces seno de 2pi más seno de x o ¿cómo es? No. Porque n. Es Dale. seno de x más 2n veces pi. ¿Por qué? Porque mirá ¿qué es 2n veces pi? Fíjate, si este es x, si este es el ángulo x, el ángulo x más 2pi es ángulo x más una vuelta entera a la circunferencia. Vos acordate que 2pi es toda la circunferencia. Claro, sí. Ángulo 0 es lo mismo que 2pi. O sea que si al ángulo x yo le sumo 2pi de ángulo, es sumarle una vuelta entera, vuelvo al mismo punto. Por lo tanto, la coordenada, o sea, seno de x más 2pi, que es x más una vuelta Claro, te entera, quedaste en es lo mismo que x. seno de x. Por eso es que funciona también para coseno. No tiene que ver con el Claro. valor de coseno de 2pi, en realidad. No. Es porque es el mismo Claro, punto. está. O sea, Eso era lo que me funciona estaba para confundiendo. seno y funciona para coseno. Fíjate que las dos son funciones periódicas de periodo 2pi. Sí. Lo que me estaba confundiendo era eso, que en realidad en coseno de 2pi vale menos 1. Y no, claro. Ah, no, ya entendí. Bien. Digo 1, perdón. Dale, gracias. De nada. Bueno, ¿qué pasa con la continuidad y la integrabilidad de las funciones seno y coseno? ¿Tá? Bueno, fíjense, a ver, para la continuidad. Díganme ustedes, si ustedes quisieran saber si la función seno o coseno, vamos a elegir una, seno, es continua, ¿qué cuenta tendrían que hacer? Los límites en ese punto. Cierto, entonces, Ver si ¿qué coinciden. cuenta? También para límite, te hago la misma pregunta, o sea, ¿qué cuenta tenés que hacer? Para el límite es lo mismo, hay que hacer una F cuenta. de X menos L, ¿no? Bueno, pero si la función es seno, Seno de X seno de X, menos F de X, no. F F seno de X. la función es seno, la F es seno, o sea, F Seno de de X L, ¿no es sería? seno de X. Seno de L. Seno de L, a ver, la continuidad, los voy a ayudar un poquito para... Vamos a estudiar la continuidad en el punto P. En el punto P. Vieron que siempre la continuidad es en un punto. Es algo local. Es una función es continua en un punto.
Entonces, ¿qué cuenta tengo que hacer para estudiar la continuidad del seno en el punto P? Seno de X menos seno de P. Perfecto. Eso siempre hay que hacer esta cuenta. Seno de X menos seno de P. Siempre. ¿Y qué es lo que hay que estudiar sobre esta cuenta? Si este valor es pequeño, o sea, lo pregunto, seno de X menos seno de P, ¿es pequeño? Si la distancia de X a P es pequeña. ¿Tá? Recuerden que esa es siempre la pregunta de la continuidad, esa es la cuestión. Si los valores funcionales varían poco, al yo variar poco el punto, eso es la continuidad. Entonces siempre hay que hacerse esta pregunta. Entonces, seno de X menos seno de P, ¿es pequeño si X menos P es pequeña? Bueno, entonces vamos a estudiar, a ver eso. Esperen que les copio acá el círculo. Bueno, entonces fíjense, ¿cómo mido esto? ¿Cómo mido seno de X menos seno de P? Bueno, tengo que fijar un punto que es P, para seno y coseno significa fijar un ángulo, o sea, vengo acá, y digo, bueno, este ángulo es P. Y quiero ver cómo varía, o sea, si yo varío P, o sea, muevo X cerca de P, fíjense que un ángulo cercano a P lo tengo que dibujar acá. Este sería el ángulo X. ¿Está? Una pregunta. ¿El ángulo X tiene que ser mayor al ángulo P? No importa. También podría haber tomado, mirá, Puede ser menor porque tomás en realidad el un valor ángulo absoluto de chiquito acá. diferencia. Ah, está, ahí va. ¿Está? No, es un ángulo cercano, ¿está? X menos P pequeño. Pero la cosa es que, fíjense, si nosotros estamos mirando la función seno, ¿qué es lo que estamos mirando? Es esta coordenada. ¿Cómo varía la coordenada I del punto? Acá sería, por ejemplo, seno de X, esta coordenada. Y acá tenemos la coordenada seno de P. ¿Sí? ¿Entienden? Fíjense cuál es la diferencia seno de X menos seno de P. Es esta diferencia. Pero si X tiende a P, es acortar esta diferencia. ¿Tá? Claramente, si X menos P es pequeña, seno de X menos seno de P es pequeño. Se dan cuenta que si yo el ángulo X lo muevo cada vez más cerca de P, esta diferencia entre la ordenada del punto se hace tan pequeña como quiera, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta en el dibujo cómo varía seno de X menos seno de P si yo varío X y lo acerco a P? Sí. O sea, ¿cuánto vale el límite cuando X tiende a P de seno de X? Seno de P. Seno de P.
Y sí, seno de P, ¿no? Porque si yo hago tender X a P, el punto violeta lo estoy haciendo tender al punto rojo, o sea que las coordenadas del punto convergen. ¿Me explico? Sí. Eso es la continuidad de la función seno en el punto P. Miren, vamos a hacer un dibujo más convincente todavía, o sea, más formal, vamos a explicar esto más formalmente. Ahí tenemos P y seno de P. ¿Qué es por definición la continuidad de la función seno en el punto P? Yo tengo que dar un épsilon alrededor de seno de P, o sea, acá tengo que considerar seno de P más épsilon, y considerar acá seno de P menos épsilon, y ver si yo puedo encontrar un delta, tal que si P menos X están a menos de delta, entonces seno de X menos seno de P están a menos de épsilon, ¿de acuerdo? Esa es la definición de la continuidad. ¿Sí? Entonces, fíjense qué hago. Bueno, seno de P más épsilon, lo proyecto acá. Seno de P menos épsilon, lo mismo, lo proyecto acá. ¿El delta no sería en los ángulos? ¿Por qué es ahí? ¿Sí? No. Ah. Intenta hacer los ángulos. Espera, estoy Perdón. proyectando. Ahí agarré simplemente la barra de radio épsilon, o sea, este rango estoy mirando. Entre seno de P menos épsilon y seno de P más épsilon. La pregunta es, ¿puedo yo encontrar un ángulo? O sea, ¿puedo yo encontrar un delta tal que si el ángulo está entre P más delta y P menos delta, entonces el seno me vaya a caer ahí adentro? ¿Me entienden? Bueno, pero entonces, ¿cómo hago yo para garantizar? Esta raya capaz que confunde entonces. ¿Cómo hago yo para garantizar que si me muevo cerca de P, el seno me va a quedar dentro de este rango? O sea, ¿cómo hago? ¿Cómo tengo que elegir delta? Y esos valores de abajo no son el coseno. Sí, no lo estoy mirando. Estoy mirando la continuidad de la función seno en el punto P. ¿Cómo hago yo? Díganme geométricamente, ¿cómo hago yo para asegurarme un delta acá? Pero capaz que a lo que se refería él era usar como... Los cosenos como delta. Eso mismo, el coseno de P... No, el coseno de X abajo menos delta y coseno de X más delta. No sé si se entiende. Bueno, a ver, digan, ¿Para qué se refería a eso? Miren, acá hay algo que si dibujamos nos damos cuenta que yo puedo encontrar un delta que verifique lo que quiere. Díganme qué tengo que dibujar. Tenemos que las imágenes de seno de P más épsilon y de seno de P menos épsilon. O sea, la proyección en vez de las X. Acá. Ahí. ¿No es el ángulo desde el origen hasta lo que sería seno de P menos épsilon en la proyección? A ver si te entiendo. Estos van a ser los límites. Como mínimo, el ángulo que une el seno de P menos épsilon y el centro, y el mayor que se puede hacer es el otro.
Claro, O a eso sea, me refería. esto, a ver, esto, Sí. claro, esto y esto. Tal ¿Eso no es cual. dibujar el arco? ¿Cuál arco? Entre seno de P más epsilon y seno de P menos epsilon. Bueno, sobre la circunferencia es el arco, ¿me entendés? Sobre la circunferencia determina este arco, pero nosotros, vos acordate que la variable es en ángulo, por eso que te estoy dibujando el ángulo. La variable es el ángulo. Profe, Sí, y capaz, o sea, capaz que un bolazo lo que tiro, pero estudiar el círculo trigonométrico, dividirlo en 4 partes, estudiar cada uno de los, tipo cada uno de los cuadrantes, por ejemplo. O sea, como es sí, un círculo y sí. es continuo, o Eso sea, está perfecto, o sea, sí. Ahora, si vos querés, estamos estudiando en un punto P del primer cuadrante, después podés hacerlo claro, en y uno del si, segundo. Sí, pero pero si pará, no demostrar hemos en primero, terminado, no hemos no terminado. sé, yo estoy tirando un bolazo capaz. No, no, está perfecto lo que decís, pero vamos a analizar, yo elegí este punto P en el primer cuadrante, ¿está? Bueno, muy bien, pero fíjense, con el dibujo este que ustedes me dijeron que haga, ya tengo, fíjense que este ángulo de acá, este angulito, es P menos delta. ¿Entienden? Este es un ángulo menor que P, es P menos delta. Y acá el simétrico, que capaz que este no me quedó simétrico, pero no importa, o sea, acá o sea, va a ser P más, puedo tomar el mínimo de los dos, ¿entienden? Este puede ser, este ángulo grande acá, puede ser P más delta. Bueno, pero ¿qué es lo que yo puedo estar segura entonces? Que si yo tomo un ángulo X, tal que la distancia de X a P sea menor que delta, eso fíjense que es el X, entonces el rango en el cual yo me puedo hacer variar el punto X es aquí. Si yo tomo algún ángulo en este rango, o sea, que diste menos de delta del ángulo P, me aseguro perfectamente que el seno me queda en este rango, o sea, entre seno de P más epsilon y seno de P menos epsilon. ¿Entienden? Si X menos P es menor a delta, entonces seno de X menos seno de P menor a epsilon. ¿Qué delta? O sea, ¿cómo encontré el delta a partir del epsilon? Bueno, tomo las intersecciones de las rectas horizontales, altura seno de P menos epsilon y seno de P más epsilon, y el delta es el ángulo que me queda determinado por las rectas desde el origen hasta esos puntos. O sea, si yo varío X en este cono angular, en este cono de ángulos, entonces el seno me va a variar en el rango que yo quiero. ¿Se entiende? Sí. Bueno, miren, entonces les voy a poner como ejercicio, escribir la demostración que recién hicimos utilizando el dibujo. Es decir, escríbanmela. Fíjense que acá la hicimos en el dibujo geométricamente. Yo les di epsilon y les encontré delta geométricamente. Se los hice con un dibujo. Bueno, escríbanlo como si alguien fuera a leer un libro en vez de mirar un video. Escríbanlo, ¿tá? Les sirve para practicar también las demostraciones y escribir matemáticas, ¿tá? Pero digamos, esto muestra la continuidad de la función. Es decir, si yo varío poco X, varía poco el seno de X. ¿Sí? ¿Quieren preguntar algo, dudas? Bueno, y para terminar hablemos de la integrabilidad, entonces. Integrabilidad.
¿Qué opinan? ¿Son integrables estas funciones? Sí, porque son continuas. Sí. Están acotadas. Amigo. Ese teorema que una función continua es integrable es dificilísimo, todavía no lo hemos demostrado. No va Sí, para porque el parcial. acotadas. Bueno, están acotadas, eso es algo necesario, lo vamos a poner, entonces están acotadas, eso ya está a nuestro favor. O sea que tiene sentido hablar de integrabilidad. ¿Tá? Pero eso Son no monótonas. alcanza. Recuerden la función de Dirichlet. La función de Dirichlet es acotada y no es integrable. O sea que no me alcanza que estén acotadas. Pero es verdad, están acotadas, voy por buen camino. ¿Qué más? Son monótonas. Bueno, monótonas no son, mirá. Mirá acá. Crece y después decrece. O sea, acordate que monótona es que o que sea creciente o que sea decreciente. Eso fue lo que probamos. Si una función es creciente, entonces es integrable, o si es decreciente, entonces es integrable. Pero, profe, no igual ahí no podrías. podrías decir que es porque son monótonas en intervalos de pi sobre 2, pero como son periódicas, entonces puedes decir que eso se cumple para toda la función. Perfecto. Sí, es. Perfecto. Entonces lo voy a escribir así tal cual como me lo dijiste. Bueno, están acotadas. Además, tienen la propiedad de que si bien no son monótonas a trozos. Tienen la propiedad de ser monótonas a trozos. ¿Qué quiere decir que es monótonas a trozos? Que yo puedo ir partiendo el dominio de la función en intervalos donde es monótona. Por ejemplo, acá para el seno, este es menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Acá es monótona, después en el intervalo pi sobre 2, 3 pi sobre 2 es monótona. Acá es monótona creciente, acá es monótona decreciente. Después vuelve a ser monótona creciente porque ya pasé 2pi, y a los 2pi se vuelve a repetir lo mismo, es 2pi periódica esta función. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya sé que las funciones monótonas son integrables, entonces si ustedes me dan un intervalo cualquiera de R, yo agarro y lo parto, ¿tá? Lo parto en pedazos donde la función es monótona. Entonces, acá es integrable, acá es integrable, acá es integrable. Listo, como la integral es la suma de las integrables y es una suma finita, puedo decir que la función es integrable. ¿Tá? Entonces, la conclusión que sacamos de esto seno de x es integrable en AB para cualquier intervalo AB Una pregunta. cerrado. Sí. ¿Todas las fusiones entonces que son oscilantes son integrables? Porque, o sea, si sos oscilante la podrías dividir en monótona a trozos, ¿no? No, por eso es lo importante, monótona a trozos, porque la función de Dirichlet es oscilante en el sentido de que es periódica, porque siempre es 0 o 1, o sea, es periódica, en el intervalo 0 1 es periódica, después se repite, ¿me entendés? Sube y baja, pero es discontinua en todos los puntos y no es integrable, ya habíamos visto. Entonces lo que importa es la monotonía, no la periodicidad. Bien, gracias. De nada. Bueno, es integrable para cualquier intervalo AB cerrado. ¿Por qué? Porque se puede encontrar una partición, porque podemos escribir el intervalo AB
como una unión finita de intervalos A sub i, b sub i, ¿tá? Es decir, tengo el intervalo AB, considero una partición del intervalo AB, lo divido en finitos intervalos, ¿tá? En donde en cada uno de esos intervalos, tales que F es monótona en el intervalo AI B sub i, para todo i. O sea, acá es monótona, acá es monótona, acá es monótona. Como la función seno, elijo este pedazo es monótona, este pedazo es monótona. Entonces parto del intervalo AB, donde yo quiero integrar la función en finitos intervalos, n intervalos, donde en cada uno de los intervalos la función es monótona. Bueno, pero si es monótona es integrable, f es integrable, en el intervalo A sub i, B sub i, para todo i, por ser monótona, este teorema ya lo probamos, y por lo tanto, acá usamos la aditividad respecto al intervalo. Aditividad respecto al intervalo, las propiedades de la integral. ¿Cuánto vale la integral entre A y B de f? Vale la suma de i igual 1 hasta n de las integrales en A sub i, B sub i de f. ¿Está? Por aditividad respecto al intervalo de integración. Si yo quiero integrar f en todo este intervalo, la integro acá, más la integro acá, más la integro acá, más la integro acá, más la integro acá. ¿Sí? El último pedacito, o sea, de AI, BI, podría estar más chico que los demás, ¿no? Ah, Por sí, ejemplo, sí, si no. tienen cualquier longitud, no, me quedaron iguales en el dibujo, pero no, ¿para qué te agrego más puntos por las dudas? No tienen por qué ser iguales los pedacitos, en ningún momento lo dije, como acá, mirá, si yo quería integrar, ¿para qué te borro? Si yo acá el intervalo AB quiero que sea, por ejemplo, este, ¿cuáles son los A sub i, B sub i que yo tengo que tomar? Bueno, de acá hasta acá puedo tomar uno. Este es el A sub 1 y acá está el B sub 1. Que es igual al A sub 2 y acá tengo el B sub 2, porque en este intervalo es monótona. Que es igual al A sub 3 y acá terminó. Este es el B sub 3. Entonces, digamos, el intervalo A sub 3, B sub 3 fue más chiquitito, es este, el intervalo A sub 3, B sub 3, fue más chiquitito que el intervalo B1, A2, B2, perdón, y A1, B1. ¿Sí? Bien, gracias. Profe, ¿podés repetir eso que explicaste de cuando te queda más abajo, como una sumatoria de una integral de A y a Sí, B? es tal cual, mira, lo único que uso es esta propiedad de la integral, aditividad respecto al intervalo de integración. ¿Te acordás que si vos querés integrar una función en el intervalo AB y subdividís el intervalo AB en pedazos, la integral en AB, esto de acá, es lo mismo que sumar la integral acá, más la integral acá, más la integral acá. Eso se llama aditividad respecto al intervalo de integración. Es una propiedad que tienen las integrales, la vimos cuando... Ah, pensé que había sido a mí nomás. No, a mí también se me trancó todo. O sea, la tablet creo que no se trancó. La cámara de ustedes y la voz se trancó. ¿Ahora me escuchan? Ah, Sí, ahora sí. Está. Lo que digo es, cuando vimos las propiedades de la integral, una de las propiedades era esta, aditividad respecto al intervalo de integración. ¿Qué significaba? Que la integral en AB, la integral en todo un intervalo,
es igual a la suma de las integrales en los intervalitos, en que yo divido al intervalo. Es esto lo que dice acá. Que la integral Gracias, en no me había AB dado cuenta de eso. es la suma de las integrales en los intervalos que lo dividí. Gracias. De nada. Bueno, termino la clase por acá, respondo dudas. Profe, ¿me puede explicar lo de la unión del intervalo AI, BI? Sí. Sí. Mirá. Esto acá. Escribo el intervalo AB como una unión de intervalos. ¿Tá? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Fíjate acá la gráfica de la función seno. ¿Tá? Imagínate que el intervalo AB que yo estoy considerando es este de acá. Este es A y este es B. ¿Tá? Yo no sé si la función es integrable en el intervalo AB porque no es monótona, crece y decrece, ¿viste? Cambia de crecimiento. Pero yo lo puedo partir el intervalo en subintervalos, por ejemplo, este, después este, y finalmente este, en lo que la función sí es monótona. En este de acá crece, en este decrece y en este crece. ¿Te das cuenta? Sí, eso lo entendí. Lo que no entendí Bueno, es entonces la... mira, entonces Anotaste la unión. hice, escribí el intervalo AB como la unión del intervalo A1B1, unión el intervalo A2B2, unión el intervalo A3B3. ¿Cuáles son esos intervalos? Los intervalos en que la función es monótona. Este es el A3B3. Ah, ¿Tá? el A1 y el Este es el A2. A1B1 y este es el A2B2. Vos los elegís vos, no es que están, que son No, periódicos. los elijo yo. Para cada bien. función monótona a trozos, yo puedo elegir dividir el intervalo en subintervalos donde la función es monótona. Entonces escribo el intervalo AB como la unión de subintervalos y después yo sé por aditividad del intervalo que la integral en este intervalo es la suma de esta más esta más esta. Muchas gracias, profe. De nada. Profesora, me generó una duda con lo visto hasta ahora, cuando hacíamos las sumas de intervalos. No sé, tengo como en la cabeza los dibujos que no eran muy monótonos. Yo sé que lo de integrabilidad es para lo que acabas de explicar, en fin, pero ahora no sé, me generaste esa duda con todo lo pasado. No siempre tienen que ser monótonos, por eso. Esto es porque es esta función específica seno de x que es monótona a trozos, pero puede ser que eso no suceda, ¿tá? Hay funciones que no son monótonas en ningún intervalo. ¿Y son integrables? Esto es porque la función seno, donde lo puse, tiene la propiedad de ser monótona a trozos, pero eso no se cumple siempre para todas las funciones. No, pero yo digo de las integrables, ¿tienen que sí o sí ser monótonas? No, integrable es otra definición. Porque me dio esa sensación. Nosotros probamos un teorema que si decía, si es monótona, entonces es integrable. Pero puede ser integrable sin ser monótona, por supuesto. Era eso, porque como que me daba esa sensación, gracias. ¿Más dudas? Profe, yo tengo una duda más, o sea, no tiene que ver con esto, sino como que en el práctico, en el último ejercicio, hay de límite con x teniendo infinito o algo así. Sí, íbamos a dar algo relacionado con eso. Estas clases. Mira, en el teórico no lo vi, ¿no? Creo que solo hice límite cuando x tendía a un punto, no lo hice cuando x tendía más infinito, eso no lo definí en el teórico. Sí lo pueden haber trabajado en el práctico, y sí lo vamos a ver en el teórico, pero en mi clase no lo vimos, no lo definí. No, o sea, yo me refería más, sí entiendo lo de los límites, eso más, pero como para una demostración o algo que sea el último ejercicio, me parece. Si vamos a hacer algo
cuando una función tendía a infinito, esas cosas. Yo creo que si está en el práctico y lo trabajaron en el práctico, puede ser válido. Lo que te digo es que no lo hemos hablado en clase, eso, Está simplemente... claro, a eso me refería. Ahí va. Bien, gracias. Si nos íbamos a ver más en esta semana. No, pensaba más dar estas cosas sobre ejemplos de funciones integrables, funciones continuas, ejemplos con las trigonométricas, pensaba ver más eso. Está Alguna perfecto, otra gracias. cosa que se me ocurra, o sea, que sirva como para repasar los conceptos que ya hemos dado sin avanzar en el teórico. O sea, vos pensás que para el teórico va hasta lo último que di, que era límites y continuidad, o sea que el teórico lo que di es límites finitos. No hablamos en el teórico sobre límites infinitos todavía. No quiere decir que no Está te bien, puedan genial, poner gracias. un ejercicio de práctico si es que fue trabajado en el práctico. ¿Tá? No sé, Ah, yo ta. después hago una reunión con todos los docentes, les pregunto, bueno, ¿hasta cuándo llegaron en el práctico? ¿Hasta cuándo llegaron en el teórico? Y ahí, en base a eso, preguntamos. Está bien, gracias. De nada. Profe, yo tengo una pregunta. Cuando se opera, tipo se multiplica el seno y eso, ¿es lo mismo la multiplicación de los senos que el seno de la multiplicación? ¿O lo mismo que la suma y todo eso? Pero mira, vos me estás preguntando esto, por ejemplo, seno de x por y es igual a seno de x por seno de y. Me estás preguntando esto, ¿no? Sí. No, la respuesta es no, pero, o sea, lo que te quiero decir es, vos no inventes propiedades. Si vos dudás si esto es cierto o no, probá con algunos valores, ¿está? Porque no es que cualquier propiedad se cumple. Las funciones seno y coseno tienen ciertas propiedades. Por ejemplo, se cumple que el coseno de x menos y es el coseno x coseno y más seno x seno y. ¿Está? Ahí Esto va, se sí, sí, cumple, nada por que ver. ejemplo, pero ¿esto por qué se cumple? Hay que demostrarlo, o sea, no es que cualquier propiedad se cumpla, ahí te tenés que fijar si la propiedad vale o no vale. Ah, bien. ¿Tá? Esto no vale, no, es falso. Te digo, encontrá dos valores, x e y, que hagan que sea falsa esta propiedad. Bien. ¿Más preguntas? Bueno, entonces nos vemos el miércoles. Recuerden que hay clases de apoyo esta semana, hay clases extra para preparar el parcial, pueden repasar ejercicio de práctico o ejercicios de parciales, o sea, lo que quieran los docentes, pero hay entrenamiento para el parcial, si pueden ir no se las pierdan. Dale, gracias, profe. Chao. Impecable, profe, gracias. Nos vemos. Hasta luego. ¿A dónde es que están esas clases? En la página de Eva están puestos todos los horarios, y yo hice un aviso en el foro, andá los avisos del foro y están todos los horarios y los docentes. Bien, gracias. Chao. Profe, yo tengo una pregunta del tipo de ejercicios que te dan